nubes favoritas hundiéndose van. Es el estruendo del carro triunfante, del divinal vencedor capitán. No sigas más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación. Sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del reino prorrumpe en canción. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, Santo Sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo en esta hora y les doy la bienvenida una vez más a el programa Estudiando Juntos la Biblia, que sale en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, por 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Una vez más, quiero darle las gracias al Señor y también le doy las gracias porque ustedes toman tiempo para sintonizar esta programación. El Señor nos ha cuidado durante esta semana laboral y hoy día viernes, prácticamente en las primeras horas del día sábado del Señor, en esta área del este de los Estados Unidos, estamos ya prácticamente preparándonos para un sábado más. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para desearles un feliz y bendecido día del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje de hoy, como siempre lo hago, me arrodillo para pedir la bendición del Señor a través de una palabra de oración. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, nuevamente, Señor, le doy las gracias por habernos cuidado durante esta semana laboral. Gracias por su cuidado, su protección, todas sus bendiciones, por la vida, por la salud. Gracias nuevamente por estar aquí juntos estudiando su palabra. Pido una bendición, Señor, sobre este programa de hoy, que sea de gran enseñanza y nos ayude a entender mejor la historia bíblica de la iglesia. ¿Por qué es importante conocer esta historia? Porque esta historia tomará lugar y se repetirá en la etapa final de la historia de esta tierra, Señor. Pido una bendición por las personas que se están conectando en estos momentos a través de esta señal y también por aquellos hermanos o hermanas que han de ver esta programación en otra oportunidad. Abra nuestro entendimiento. Pedimos la dirección del Espíritu Santo en esta hora para que el Espíritu Santo nos enseñe y nos revele la verdad que necesitamos entender en este tiempo del fin. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Estamos de nuevo, queridos hermanos y hermanas, una vez más, a través de este programa, juntos, ustedes y este servidor quien les habla, estudiando un tema más de la palabra del Señor. El mensaje de esta hora es un mensaje bastante importante. Recuerden que todos estos mensajes quedan grabados en nuestras 3 plataformas. No se olvide de visitar nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. No se olvide de suscribirse a este canal. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones cuando usted se suscriba. Y no se olvide de darle un me gusta a estos videos. De esta manera, ustedes nos pueden ayudar para que este canal siga creciendo y otras personas más que tal vez nunca han escuchado estos mensajes puedan escucharlos en otras partes del mundo. Recuerden que ustedes nos pueden ayudar también compartiendo estas plataformas con sus amistades, compañeros o compañeras de trabajo, familiares o seres queridos, o con las personas que usted tenga en sus contactos. Recuerden que todavía ahora mismo puede usted enviarle este enlace que estamos saliendo en vivo a una persona que usted conoce, que usted crea que pueda beneficiarse con este tema de hoy. Vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este estudio. No se olviden de tener sus libretas a la mano, sus cuadernos de apuntes, para que así vayan anotando cada uno de estos textos bíblicos o referencias de algunas declaraciones que yo vaya a leer a través de este estudio. No se olvide que estos temas quedan automáticamente grabados en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, bajo una carpeta que hemos preparado para toda esta serie. Como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, el título de esta serie que hemos estado estudiando ya por varias semanas es Lecciones del libro de Apocalipsis, y bajo este título se encuentra esa carpeta ya preparada en nuestro canal. Lo único que usted tiene que hacer es entrar al canal y vaya al encasillado que dice listas o playlist, y ahí encontrará esa carpeta. Y si tal vez usted está viendo esta programación por primera o segunda vez, pues yo le insto que entre a esa carpeta y pueda ver desde el tema número 1 hasta este tema que vamos a abordar en esta hora. Y recuerden que allí en ese encasillado, bajo el nombre de listas o playlist en inglés, hay muchos otros temas de diferentes series que hemos estudiado en ocasiones anteriores. Temas del santuario, temas de justificación por la fe, temas de Daniel, de Apocalipsis, en fin, muchos temas que usted puede entrar y tomar tiempo para ver esos mensajes. Recuerden que la miniserie que estamos estudiando, que es parte de esta serie Lecciones del libro de Apocalipsis, lleva como título Las 7 epístolas del libro de Apocalipsis. Epístolas quiere decir cartas, o sea, las 7 cartas que Juan le envió a estas 7 iglesias que vemos allí: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis 1:11 nos dice lo siguiente: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya hemos estudiado las primeras 4 iglesias de estas 7. Entonces hoy vamos a estudiar la 5ª iglesia, el mensaje a la iglesia de Sardis, que abarca un periodo profético o histórico de los años 1798 al año 1833. Vamos a la parte introductoria de este estudio de hoy. Ahí vemos todavía ruinas que todavía permanecen en pie de esa ciudad de Sardis, que pues allí se encontraba la iglesia de Sardis. Interesante, estaba así como también en una colina. Apocalipsis capítulo 1 versículo 20
nos dice, y los 7 candeleros que has visto, como lo vemos ahí en esa imagen, son las 7 iglesias. Y como siempre lo hemos mencionado, Jesús se encuentra en medio de su iglesia y estará en medio de su iglesia hasta el tiempo del fin. Jesús nunca abandonará a su iglesia fiel en esta tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Mensaje a Sardis, o sea, a esa iglesia en Sardis. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer el contenido del mensaje primeramente y después, como lo hemos hecho en programas anteriores, lo vamos a ir analizando texto por texto. Apocalipsis 3 del 1 al 6, ahí se encuentra contenido el mensaje completo a la iglesia que se encontraba en Sardis. Dice Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. No olvidemos esas palabras que yo resalto, son palabras muy claves que debemos de mantenerlas en nuestra mente. Versículo 2 de Apocalipsis 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, dice el versículo 3, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Sigamos leyendo Apocalipsis 3. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:4 sigue diciendo este mensaje a la iglesia de Sardis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, dice el versículo 4 de Apocalipsis 3. Versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermosa promesa. Versículo 6, termina el mensaje a la iglesia de Sardis con estas palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Sardis, hablemos un poco de esta ciudad. Sardis fue fundada en el siglo XII a.C. y era una de las ciudades más antiguas e importantes de Asia. Estaba situada a unos 55 kilómetros al sureste de Tiatira, hasta que fue capturada por Ciro en el año 549 a.C. Sardis fue la capital del reino de Lidia y volvió a serlo tras la caída del poder romano en Asia en el año 395 después de Cristo. Lidia era uno de los reinos más ricos del mundo antiguo. Se dice que los lidios fueron los inventores de la moneda acuñada. Noten bien esta declaración que se encuentra en Historia del Mundo, tomo 1, página 231. Dice esta declaración: una de las principales causas de la prosperidad y la riqueza del reino de Lidia fue la fertilidad natural del país. Ningún otro reino de Asia Menor tenía un suelo tan rico. Tenía muchas ventajas Sardis. La antigua ciudad de Sardis fue construida sobre una meseta de roca desmoronada que se elevaba a 1500 pies sobre la llanura. La meseta era parte del monte Temolo, o sea, una montaña de Lidia en el límite de las provincias turcas actuales de Manisa y de Esmirna, cuya altura era de 6.700 pies. Las murallas de la elevación sobre la que se construyó la ciudad eran casi perpendiculares. Era así como en subida, en otras palabras.
y la ciudad era inaccesible excepto por un estrecho pasaje que era empinado y fácil de fortificar y proteger. Sardis era considerada una fortaleza inexpugnable, o sea, impenetrable en otras palabras. Desde Sardis, Ciro marchó contra Artajerjes y en ese lugar Jerjes reunió a su poderoso ejército antes de la expedición a Grecia, que terminó en una ignominiosa derrota en Maratón. En 1402 después de Cristo, Tamerlán destruyó la ciudad y nunca fue reconstruida. Un pequeño pueblo cercano todavía lleva el nombre de Sardis. Repasemos, queridos hermanos y hermanas, las épocas de la iglesia cristiana que ya hemos estudiado en los programas anteriores. Número 1, Éfeso, año 31 después de Cristo, o sea, el periodo histórico que abarcó esta iglesia. Repito, año 31 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Era la iglesia apostólica pura. O sea, cuando Cristo fundó a su iglesia prácticamente y sus discípulos comenzaron a predicar el evangelio. Número 2, Esmirna, año 100 después de Cristo al año 313 después de Cristo. La iglesia era la iglesia que se mantuvo relativamente pura bajo la persecución del primer siglo. Número 3, Pérgamo, año 313 después de Cristo al año 538 después de Cristo. Era la iglesia popular que se unió con el Imperio Romano, cometiendo fornicación al unirse la iglesia, o sea, la religión, con el Estado, o sea, la política, y comenzó a absorber el paganismo mezclándolo con el cristianismo. Ahí podemos ver que la iglesia, que originalmente se fue establecida por Cristo con sus discípulos a través de los siglos, comenzó a corromperse. Ya todo estaba profetizado por Jesús y también fue profetizado por el apóstol Pablo. Número 4, Tiatira, año 538 después de Cristo al año 1798. Era principalmente la iglesia que apostató de la verdad, representada por el sistema papal que nació simbólicamente como hijo de la fornicación cometido durante la época de Pérgamo y que recibió el tiempo profético de 1260 días o años para arrepentirse. Pero tal como la pagana Jezabel de la antigüedad, que no se arrepintió, a pesar de los 1260 días sin lluvia que recibió junto a su esposo Acab, tampoco Tiatira se arrepintió. Todo eso lo estudiamos en el programa de la semana pasada. Como vimos, esta iglesia tuvo dos fases. La primera fase abarcó del año 538 después de Cristo al año 1517 después de Cristo. Y su segunda fase de la Reforma Protestante, que era algo mejor, abarcó del año 1517 después de Cristo al año 1798. Pero aún así, sus hijos de la segunda fase fueron heridos de muerte porque siguieron el ejemplo de su madre al cometer la misma fornicación, convirtiéndose en sus hijas rameras, de acuerdo a Apocalipsis 2:23, 17:1, 2 y 5. En este estudio de hoy analizaremos a Sardis, años 1517 al 1798, que representa la iglesia de la Reforma, siendo la segunda fase de Tiatira, aquella iglesia de la cual Cristo dijo: a sus hijos heriré de muerte, de acuerdo a Apocalipsis 2:23, y que ahora es descrita con palabras similares: tienes nombre de que vives y estás muerto, de acuerdo a Apocalipsis 3:1, lo leímos anteriormente. Ese era el momento del resplandor inicial, en el cual las personas obtuvieron acceso directo a los documentos bíblicos.
al suprimir las barreras del sacerdote y de la tradición. Estamos hablando de esta iglesia ahora de Sardis, la segunda fase, pero ya entramos a la iglesia en este momento que estamos analizando, la iglesia de Tiatira. En esa época se realizaron las traducciones de la palabra de Dios en diferentes idiomas contemporáneos, como el alemán, años 1521 al año 1534, y el inglés, años 1525 al año 1536. Ahí vemos una copia de la Biblia de Lutero o de Martín Lutero. Esta Biblia fue escrita en alemán, queridos hermanos y hermanas. Lutero fue el primero que tradujo la Biblia del latín, que era el idioma original. Vamos a dejar esa vista allí unos momentos para que ustedes vean que esta maravillosa obra fue la obra cumbre de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque Dios lo usó poderosamente para que él llevara la palabra de Dios al mundo, a su pueblo primeramente, Alemania, y después que fuera llevada al mundo, porque en esos tiempos la iglesia de Roma pues había prohibido rotundamente la lectura de la palabra de Dios, y también so pena de muerte aquel que fuera hallado que tuviera un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Por eso había tantas tinieblas espirituales durante esa época. Por eso a esa época del reinado de Sardis y el reinado de Tiatira, pues Roma papal gobernó al mundo, y por eso el mundo estaba en completa oscuridad. Si volvemos a la imagen de esa Biblia de Martín Lutero, ustedes ven esa flecha ahí en rojo. Esa flecha que está en rojo dice Mart Lut. O sea, este fue el que escribió esta Biblia, Martín Lutero. Ahí vemos entonces esa Biblia que es una Biblia maravillosa. La Biblia de Lutero es una traducción del Antiguo Testamento de las lenguas hebrea y arameas antiguas, y del Nuevo Testamento de la koiné o griego helenístico al dialecto bajo alemán y moderno. Esta traducción de la Biblia fue hecha por Martín Lutero en colaboración con otros teólogos para servir de fundamento a su interpretación del protestantismo o reforma protestante, considerada herética por la Iglesia Católica de Roma. O sea, la reforma protestante siempre fue considerada como herética por Roma papal. En septiembre de 1522 se terminó una primera edición del Nuevo Testamento. A partir de 1534 ya se disponía de una Biblia completa traducida al alemán, que Lutero siguió corrigiendo y mejorando a lo largo de su vida. De 1545 datan sus últimas correcciones. Esto se encuentra en una enciclopedia que se llama wikipedia.com. Interesantes datos. Ahí vemos otra imagen más, la Biblia de Lutero. Maravillosa obra. Esta Biblia, por supuesto, me imagino que está en un museo allá en Alemania, y pues esta fue la primera Biblia traducida al idioma del pueblo, porque ese era el objetivo, de que la luz, que es la palabra de Dios, como dice el Salmo 119 y el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz o lumbrera a mi camino. Lutero quería que todas las personas conocieran la verdad, y la única forma de conocer la verdad y salir del error de las tradiciones, los dogmas y la falsa enseñanza de la Iglesia de Roma era a través del estudio de la palabra de Dios. Por eso Roma papal se opuso rotundamente de que las personas obtuvieran un ejemplar de las Sagradas Escrituras. El periodo de Sardis
Sardis simboliza la iglesia de la Reforma. El periodo de Sardis abarca los siglos XVI, XVII y la mayor parte del XVIII, o sea, del siglo XVIII, en un sentido especial, pero sin duda abarca toda la historia del protestantismo hasta el fin de la dispensación evangélica. La carta a Sardis describe la inauguración, el desarrollo, la corrupción y el juicio del protestantismo. Representa la gloria de un esplendor pasado en contraste con una decadencia espiritual presente que no cesa, o sea, otra apostasía. Lo vamos a ver más adelante. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 1 nos dice lo siguiente. Jesús dijo: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives. Tienes nombre de que vives, le dice Jesús a esa iglesia de Sardis. Actitud de Roma papal. Lo primero que Jesús resalta de esta iglesia, o sea, de la iglesia de Sardis, es su buena condición inicial, pues tenía fama, o sea, nombre de estar viva. La reforma de Lutero era un nuevo punto de partida para la cristiandad. Como nunca antes, millones de personas se gozaron por un tiempo de un concepto bastante claro de un Dios lleno de gracia, lo que no enseñaba la iglesia de Roma, porque Roma enseñaba de que Dios era un Dios malo y que se deleitaba en arrojar a las personas al infierno si no eran obedientes. ¿Y qué decía Lutero? El salvo es justo por la fe. Fue su nueva convicción generalizada. Sola escritura fue su lema, o sea, el lema de Lutero. Y la identificación del papado como el sistema del anticristo unía a todos los protestantes. Como ustedes ven ahí en portada, ese extraordinario libro, un libro bastante antiguo fue publicado por primera vez en el año 1907. Por dicha, yo tengo una copia de este libro. Fue un obsequio que me hicieron y pues lo tengo como una reliquia. Está en inglés, lamentablemente este libro no está en español. Se llama Las glorias y los triunfos de la Iglesia Católica. Oigan bien, hermanos y hermanas, este es un libro 100% que enseña la doctrina o las doctrinas que practica y enseña la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Vamos a leer algunas declaraciones de este libro tan importante. Yo las traduje porque obviamente pues no están en español. Vamos a leer este libro. Volvamos a la imagen. Recuerden esa portada, las glorias y triunfos de la Iglesia Católica. En el Concilio de Trento, dice este libro, llevado a cabo entre 1545 y 1563, se condenaron las herejías de Lutero, Calvino y otros, o sea, estos reformadores prácticamente, todos esos reformadores, todas sus doctrinas y sus enseñanzas que promovían a través de las escrituras que ya se estaban publicando en ese entonces, fueron condenadas como herejía en el Concilio de Trento de la Iglesia Católica Romana entre los años 1545 a 1563 que se llevó a cabo ese concilio. El credo del Papa Pío IV está basado en las decisiones de este concilio. Lutero mismo se atrevió a decir que él no oiría nada que tuviese que ver con la sumisión a la iglesia, o sea, a la Iglesia Católica. Al contrario, él insistía que la iglesia debía abrazar su nuevo evangelio sobre justificación por la fe solamente, lo cual él lo presentaba como recibido de parte de Dios. ¿Qué ustedes creen? ¿Que Lutero estaba enseñando algo que no venía de parte de Dios? Vamos a leerlo en la Escritura. Romanos 5:1 lo enseña. Justificados pues por la fe, o sea, declarados justos a través de ¿qué? De la fe en ¿quién? En Jesús, por supuesto, queridos hermanos y hermanas. Dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Roma promovía la venta de las indulgencias
que eran certificados que se les daba a las personas para que, según Roma, ellos podían obtener el perdón de sus pecados, o se tenían un familiar tal vez en las llamas del infierno, o tal vez en el purgatorio, a través de la compra de una o varias indulgencias y a través de una misa, el sacerdote tenía el poder para sacar a ese familiar suyo del infierno o del purgatorio y enviarlo directamente al cielo. Todo eso era falso, por supuesto. Por eso es que Roma se levantó en contra de Lutero y en contra de todos estos reformadores y atacó directamente las Sagradas Escrituras, porque estamos leyendo esto. Somos justificados o declarados justos no a través de indulgencias, no a través de la bendición del Papa, no, a través de la fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 17 nos dice, porque en el Evangelio, oigan bien, hablamos en temas anteriores, tuvimos una serie completa acerca del Evangelio eterno. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué hermosas palabras. Cuando Lutero empezó a estudiar estos textos bíblicos que estamos citando en esta hora, dijo, esto tengo que darlo al mundo. Tengo que sacar esta luz de las tinieblas y dárselo a toda Alemania, y que esta luz traspase fronteras y países y llegue a toda Europa. En noviembre, sigue diciendo este libro que acabamos de citar, en noviembre de 1518, León X emitió una bula, y yo agrego ahí entre corchetes para que usted sepa lo que significa una bula, documento pontificio relativo a materia de fe. O sea, los papas eran los únicos que tenían el poder de emitir bulas o estos documentos, explicando la doctrina de la Iglesia, o sea, de la Iglesia Católica, por supuesto, sobre las indulgencias y amenazando con excomulgar a los tales que estuviesen en contra de ellas. Por supuesto, cuando las personas empezaron a recibir el mensaje de Martín Lutero basado en la justicia de Cristo, como lo enseñan los evangelios y como lo enseñó el apóstol Pablo, las personas dejaron de comprar indulgencias. Entonces Roma dijo, no, nos vamos a ir a la ruina prácticamente, vamos a esas entradas, esos miles y miles y miles de dinero, o de dólares, o de, por supuesto en Europa no existía el dólar, pero ese oro y esas monedas, ese dinero por miles y miles que entraban a las arcas de la iglesia de Roma, se les iba a acabar con el mensaje de la verdad de la palabra de Dios. Por eso, a través de este concilio, el Papa León X, en 1518, pues hizo una bula explicando acerca de las indulgencias y amenazando a excomulgar a los que estuviesen en contra de ellas. La persona que era excomulgada, según la doctrina de la Iglesia Católica, era automáticamente arrojada al infierno cuando esa persona moría. Por eso es que las personas en esos tiempos, como había tanta oscuridad espiritual en cuanto a la palabra de Dios, tanta ignorancia en cuanto a la Escritura, las personas le tenían terror a la excomunión. Sigue diciendo esta declaración, entre los años 1520 y 1522, Lutero escribió panfleto tras panfleto atacando las más sagradas doctrinas, o sea, de la Iglesia Católica, por supuesto. Lutero le hizo un llamado al emperador a que derrocara el poder del Papa, a que confiscara las posesiones de la Iglesia y a que aboliese las fiestas eclesiásticas, los días de fiesta y las misas a los muertos. ¿Qué les parece a ustedes? En el Concilio de Trento, llevado a cabo desde 1545 a 1563, fueron condenadas las herejías de Lutero, Calvino y otros. El credo del Papa Pío IV está basado en las decisiones de este concilio. Al fin, el Papa León X, el 15 de junio de 1520, emitió una bula condenando 41 proposiciones extraídas de los escritos de Lutero y excomulgándolo a menos que se retractara dentro de 60 días. Lutero respondió a la sentencia papal por medio de un panfleto en contra del anticristo y renovó su apelación al Papa a un concilio general como proveniente de un juez injusto,
obstinado, errado, cismático y herético, condenado el tal por la Biblia. ¿Qué les parece a ustedes? Martín Lutero tenía nervios de acero, fue un hombre fiel al conocimiento que Dios le dio a su palabra y se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Sigue diciendo este libro: los efectos de las enseñanzas de Lutero han continuado e ilustrado hasta nuestros días en una multitud de sectas, oigan bien, muchas de ellas lo más absurdas. O sea, la Iglesia de Roma enseña que fue Lutero el causante de que existieran tantas sectas protestantes hoy en el mundo. Y todas estas, muchas de ellas absurdas. Si las enseñanzas de los reformadores hubiesen sido completamente aceptadas y puestas en práctica, oigan bien, esto lo dice Roma, Europa se hubiese hundido en un abismo de barbarismo y de absoluta degradación. Interesante declaración, ¿no les parece? Los principios del protestantismo son una negación de la verdad católica. ¿Escucharon esa declaración? No se olviden de esa declaración, por eso yo la resalto. Repito, Roma papal enseña, y esta es su postura aún, no crea que Roma ha cambiado, lo vamos a ver más adelante. Roma papal enseña que los principios del protestantismo son una negación de la verdad católica. Es el principio de la negación que no edifica, sino que tira hacia abajo y destruye. No contienen el germen de la vida, sino que llevan la semilla de la corrupción y la muerte. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Las glorias y triunfos de la Iglesia Católica, páginas 469, 473, 474, 477, 479 y 483. Sardis moriría espiritualmente. Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. A Sardis, Cristo se presenta como el poseedor de los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus representan al Espíritu Santo en la plenitud y totalidad de su poder y operación. Para la iglesia que estaba espiritualmente muerta y cuya lámpara de fe estaba parpadeante y casi extinguida, Cristo se presenta a sí mismo como poseedor de la plenitud del poder espiritual y la totalidad de los dones espirituales. Al Espíritu se le llama a veces el dador de vida. Con este don hay esperanza incluso para una iglesia muerta. Las 7 estrellas representan a los guías y maestros humanos de la iglesia, incluyendo al ángel de la iglesia en Sardis. Aquí se muestra la relación entre Cristo como dador del Espíritu Santo y como cabeza de un ministerio de agentes humanos. El éxito de los ministros de Cristo depende del don del Espíritu Santo en sus vidas, por supuesto. Apocalipsis 3:1, la segunda parte, dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives. ¿Y qué dice la última parte del versículo 1? Y estás muerto. Todo cristiano profeso dice que está vivo y en posesión de la vida eterna. Al llamarse cristiano, vive en el nombre de Cristo. Si está muerto espiritualmente, está haciendo una afirmación falsa y está bajo un terrible engaño, semejante a un cadáver que finge estar vivo. Al igual que Sansón en la antigüedad, la iglesia moderna está espiritualmente muerta y no sabe que el Señor no está presente en medio de ella. Si Cristo no mora en el corazón de los miembros de la iglesia, aunque vayan a sus iglesias cada semana, están muertos espiritualmente, como dice Apocalipsis 3:1, la segunda parte. Como ya lo leímos, tienes nombre de que vives y estás muerto. Después de ese gran reavivamiento espiritual a través de Martín Lutero y los reformadores de esa época, vino la trágica muerte espiritual acompañada por la decadencia y la apostasía.
La condición de Sardis se estancó en su autosuficiencia. Recuerde la topografía de la ciudad de Sardis. En su segunda fase experimentó que la decadencia cuando ya no estaba en la altura, sino en las pendientes y en los valles inferiores. Como lo vimos al principio de la historia de Sardis, donde estaba localizada. ¿Qué vemos ahí, queridos hermanos y hermanas? Tal y como lo dijo el Señor Jesús. Tienes nombre de que estás vivo, pero estás ¿qué? Muerto. Vemos una página de internet, US News. Dice, católicos y luteranos firman una declaración conjunta. ¿Quiénes firmaron una declaración conjunta? Católicos y luteranos, que fue la iglesia que fundó Martín Lutero. Vamos a ver qué dice esta noticia. Vemos ahí también una carta de la Santa Sede, como se le conoce en Roma. Dice Declaración Conjunta de la Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, al finalizar el 31 de octubre de 2017, el año de conmemoración común de la Reforma Protestante, en otras palabras. O sea, 500 años se cumplieron en el 2017, el 31 de octubre, que se fue la fecha, 500 años antes, cuando don Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en protesta contra las falsas doctrinas de la iglesia de Roma, y una de ellas era la venta de las indulgencias. Noten lo que dice el primer párrafo de esta declaración, de esta carta que viene directamente de la sede de Roma papal. Dice, el 31 de octubre de 2017, último día del año de conmemoración ecuménica común de la Reforma, estamos muy agradecidos por los dones espirituales y teológicos recibidos a través de la Reforma. Esto es una gran mentira, pero la ponen de una manera muy bonita. Conmemoración que compartimos juntos con nuestros asociados ecuménicos del mundo entero. ¿Están viendo, queridos hermanos y hermanas? Estamos leyendo juntos. Vamos a dejar esa imagen allí. Los hechos hablan más que las palabras, ¿no les parece a ustedes? Aquí vemos el documento oficial de la Santa Sede, o sea, del Vaticano. Cuando escribió este documento, se conmemoró el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Ya vimos en la imagen anterior un abrazo entre luteranos y católicos. Ahí está el obispo de Roma, Francisco, que asistió a esa conmemoración. Entonces, ¿qué dice esta declaración que viene de Roma? Que dice, estamos muy agradecidos por los dones espirituales y teológicos recibidos a través de la Reforma. ¿Qué decía el libro que citamos, queridos hermanos, que hablaba de las glorias de la Iglesia Católica de Roma? ¿Qué decía? Que la enseñanza de la Reforma llevó prácticamente a la ruina a toda Europa. Si no hubiese sido porque Roma tomó cartas en el asunto, pues eso hubiese sido el caos para toda Europa, según la Iglesia Católica. ¿Y qué más decía el libro que citamos? ¿Recuerdan? ¿Qué más decía? Que las enseñanzas de la Reforma, pues prácticamente han hecho estragos y son declaradas por la Iglesia de Roma como heréticas. Pero ¿qué dice aquí ahora Roma? Roma dice, estamos muy contentos, muy agradecidos por los dones espirituales recibidos a través de la Reforma. Pero el libro que acabamos de citar no dice eso. Entonces, ¿cuál de las dos posiciones es la correcta? La primera, por supuesto, porque Roma papal nunca va a cambiar su posición. O sea que esto es una demostración de hacerle creer al mundo, Roma papal, de que ahora Roma papal acepta todas las denominaciones religiosas y acepta todas sus doctrinas, y acepta la Iglesia luterana, y acepta la Reforma. Pero vamos a ver más adelante una declaración muy importante. Ahí vemos otra imagen.
¿Qué vemos ahí? El obispo de Roma, Francisco, abrazándose muy amigablemente con el pastor de la iglesia en Turín, de los valdenses. Dicho sea de paso, como hemos estudiado en programas anteriores, los valdenses fue una iglesia la que fue más perseguida por Roma papal durante la Edad Media. Esta iglesia predicaba las escrituras, desde los más pequeños hasta los más grandes se aprendían de memoria grandes porciones de los evangelios, iban y predicaban la escritura, fueron perseguidos brutalmente por Roma papal. Pero ¿qué estamos viendo ahora aquí? Francisco visitando una iglesia valdense, abrazándose con este pastor valdense. Vamos a ver la noticia. ¿Qué dice allí? Francisco pide perdón a la iglesia evangélica valdense por siglos de persecución. Ahora entonces ya Roma no es la misma de la Edad Media, usted dirá. Usted se preguntará, ¿qué leímos en el tema de la semana pasada? Que cuando se presente la oportunidad, Roma volverá a desatar la persecución contra los cristianos en el tiempo del fin. Pero ya no va a ser Roma. Va a usar a los gobiernos de esta tierra. Eso lo estudiamos en el tema de la semana pasada. Si usted no lo ha visto, yo le exhorto a que lo vea. ¿Qué dice este encabezado de noticia? Francisco, en nombre de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por supuesto, pidió perdón a la Iglesia Evangélica Valdense por siglos de persecución. El Papa Francisco pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica por las persecuciones que sufrieron durante siglos los miembros de la Iglesia Evangélica Valdense. Se trata de una rama protestante con una presencia de casi un milenio en Italia. El Papa pidió perdón durante su viaje a Turín. En nombre de la Iglesia Católica, les pido perdón por las actitudes y comportamientos no cristianos, ni siquiera humanos, que en la historia hemos practicado contra ustedes. En nombre del Señor Jesucristo, perdónennos, pidió Jorge Bergoglio, que es el nombre del Papa Francisco. Y ustedes ven que yo resalto el año allí en amarillo, 2015. ¿Por qué yo resalto ese año? Bueno, déjenme decirles algo rapidito. Vamos a leer una declaración primero y después les digo lo que le iba a decir. Elena G. White, cuando ella escribió un libro que se llama El conflicto de los siglos, la primera edición de ese libro salió en 1884 bajo el nombre Espíritu de Profecía, volumen 4. La guerra entre Cristo y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. ¿En qué año? 1884 fue la primera edición del libro El conflicto de los siglos. Después salió la segunda edición, 1888. Después la tercera edición, 1911 del mismo libro. Así que vamos a leer unas declaraciones, queridos hermanos. Por eso yo puse ahí la fecha. 2015 fue cuando Jorge Bergoglio, o sea Francisco, el Papa Francisco, obispo de Roma, visitó a esta iglesia valdense. Pidió perdón por las atrocidades de su iglesia en contra de los valdenses. Miles y miles, millones de mártires murieron masacrados, perseguidos por simplemente no someterse a Roma papal en ese tiempo. Vamos a leer esta declaración. La primera dice: no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. ¿Qué les parece a ustedes? Muchos dicen que esta mujer estaba loca, que es una falsa profeta, pero ahora estamos viendo las palabras de ella cumpliéndose ante nuestros ojos. Dice que ahora los protestantes están comenzando a considerar favorablemente, o sea, a Roma papal, y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y esta imagen habla más que estas palabras. Ahora muchas iglesias protestantes están viendo a Roma papal
favorablemente y se están uniendo con el papado. Sigamos leyendo la declaración. Sin embargo, oigan bien, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. ¿Qué decía el libro que citamos? ¿Qué decía ese libro? Que los escritos de Lutero fueron considerados como herejía y nunca fueron aceptados por Roma papal. Por eso vino el Concilio de Trento, por eso se hicieron varias bulas papales. Finalmente Martín Lutero fue excomulgado y todos estos reformadores, Juan Hus fue llevado a la hoguera porque nunca se quisieron retractar de sus enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Y dice esta mensajera del Señor que Roma nunca cambia. ¿Cómo termina la declaración? Pretende ser infalible, o sea que no yerra, no se equivoca. Quien cambiará será ¿quién? El protestantismo, y lo estamos viendo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. Esta declaración originalmente fue escrita en un periódico de Review and Herald, 1 de junio de 1886, pero parte de la declaración, usted la puede, si usted es de la fe adventista y tiene este libro, Eventos de los Últimos Días, se encuentra en la página 133 y 134. Leamos otra declaración más, otras declaraciones más. Oigan bien, la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara que apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. ¿En qué año fue escrito esta declaración, queridos hermanos y hermanas? Originalmente, 1884. El primer obispo de Roma que pidió perdón al mundo por las atrocidades de la Iglesia Católica fue Juan Pablo II. ¿En qué año? En el año 2000, en el año del jubileo del año 2000. Si usted le resta al año 2000, eso a 1884, 116 años. O sea, se cumplieron 116 años en el año 2000 después de que esta mensajera del Señor escribiera estas palabras, que la Iglesia Católica presenta disculpas por sus horribles crueldades. Ahora, en el año 2015, como les dije, nuevamente Francisco pide perdón ¿a quién? A la iglesia valdense por sus crueldades. ¿Cuántos años pasaron? 131 años después de escritas estas palabras que estamos leyendo. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, o sea, la Iglesia Católica, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en los tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas, como Martín Lutero, Juan Hus y otros más, para denunciar la iniquidad de él. El conflicto de los siglos, página 627, capítulo 36. Ahí se cumplen las palabras de Apocalipsis 3.1. Tienes nombre que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Eso es lo que está el protestantismo hoy. El protestantismo hoy está muerto. Y con todo el respeto de mis hermanos que están viendo esta programación, que son de la fe adventista tal vez, también el adventismo moderno hoy está estrechando la mano sobre el abismo para estrechar brazos con el papado. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días, de acuerdo a 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines. Oigan bien, ¿cuál es la política de Roma papal? Es asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, o sea, sus planes.
pero bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el mismo veneno de la serpiente. Declara, no hay que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con personas sospechosas de herejía. El conflicto de los siglos, página 628, capítulo 36. ¿Cómo saber si un cristiano está vivo o muerto? Porque ese mensaje a Sardis dice, tú tienes nombre que estás vivo, pero estás en realidad muerto. El protestantismo actual está muerto, queridos hermanos y hermanas. ¿Lo sabías tú? Efesios 2, 1 y 5. Vamos a ver qué dice estos textos. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando una persona que dice ser cristiana está viviendo todavía en delitos y pecado, aunque esté vivo o viva y vaya a la iglesia todas las semanas, está muerta ante los ojos de Dios. Versículo 5 de Efesios 2. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es lo contrario a una persona muerta? Una persona viva. Y el único que nos puede dar vida para poder estar vivos, pero vivos espiritualmente y vivos físicamente, porque el dador de la vida es Dios, por supuesto, pero si queremos estar vivos espiritualmente, tenemos que tener a Cristo morando en nuestros corazones. Juan 3:36, hermosas palabras de Jesús, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que tendrá. Ese verbo no está en futuro, está en presente. Dice, tiene vida eterna. O sea, Cristo morando en la persona, esa persona tiene la vida de Cristo, que es vida eterna, morando en él o en ella. O sea, esa persona está viva, no está muerta. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este evangelio no lo predica Roma papal. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ahí está, ese verbo sigue en presente, tiene vida eterna, o sea, tiene la vida de Cristo, que es vida eterna, morando en él o en ella. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermoso texto bíblico, Juan 5, 24. ¿Ha pasado de qué? De muerte a vida. Si queremos estar vivos y no muertos, como el caso de la iglesia de Sardis, que rechazó prácticamente la segunda parte de su historia profética, rechazó el mensaje de los reformadores, Martín Lutero y sus asociados y demás reformadores que fueron levantados por toda Europa, pues el Señor no quiere que hoy tú y yo estemos muertos en delitos y pecados, rechazando el mensaje del Evangelio eterno en nuestras vidas. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque dice ahí, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Y oír la palabra de Dios es que es obedecerla. Juan 5:25, de cierto os digo, dice Jesús, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, y ahora es, no es solamente para el futuro, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Por eso esa iglesia de Sardis, Dios o Jesús le dice a esa iglesia, tú tienes nombre de que estás viva, pero estás en realidad muerta, porque has dejado de escuchar el evangelio de salvación, lo has rechazado completamente. Mateo 22:32, ¿qué dice? Jesús dijo estas palabras, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, la persona que está muerta espiritualmente hablando, Cristo no mora o no está morando en esa persona.
Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo contrario a la muerte es que la vida. Lo contrario a un muerto es una persona que está viva. Entonces, ¿qué necesita hoy la iglesia más que nunca? Necesita a Cristo Jesús morando en el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia. Si no tenemos a Cristo morando en nuestros corazones, podemos ser iguales a la iglesia de Sardis. Podemos tener el nombre, por así decirlo, de adventista del séptimo día, pero en realidad estamos muertos espiritualmente. Ojalá Dios quiera que ese no sea el caso de ustedes ni el caso mío. Si queremos estar vivos, tenemos que venir a Jesús. Por eso Jesús le dijo a los judíos, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, para que no sigan muertos en delitos y pecados. Esta era la condición de la iglesia judía en los días de Cristo. Apocalipsis 3:2 y 3, ¿qué nos dice? Apocalipsis 3:2 dice, siguiendo el mensaje de la iglesia de Sardis, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Se da cuenta? Estaba muriendo esa iglesia. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vayamos a Cristo antes de que muramos espiritualmente, antes de que sea demasiado tarde. Versículo 3 de Apocalipsis 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La buena obra de reforma que se había iniciado tan noblemente no llegó a la perfección. Por eso le dice en la última parte de ese periodo profético, Jesús le dice a esa iglesia de Sardis, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Porque esa obra no llegó a la perfección y por eso el pueblo de Cristo no estaba completo ante Dios. Las grandes verdades que fueron recibidas y oídas no fueron apreciadas ni recordadas. ¿Estará sucediendo esto hoy en la iglesia moderna? En la iglesia que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra. ¿Qué oyes en tu iglesia, querido hermano y hermana, cuando vas todos los sábados, por así decirlo, detrás del púlpito de esa iglesia? ¿Oyes la verdad que Dios quiere que se predique al mundo? La nueva vida espiritual engendrada por el mensaje de los reformadores pronto languideció y finalmente terminó en estancamiento y muerte. A pesar de toda la jactancia y pretensión de vida, poco quedó excepto una cáscara vacía y una forma sin vida. El gran enemigo había obtenido una victoria en un nuevo campo de batalla. Había entrado en la iglesia disfrazado y llegó a lograr desde adentro lo que nunca había podido hacer desde afuera. La declaración "están para morir" de Apocalipsis 3:2 indica algunos signos de vida. En medio del reinado general de muerte espiritual, Cristo detectó vestigios de vida, aunque estaban a punto de extinguirse. Los elementos de la vida espiritual, el amor, la fe, la energía misionera y el velar, estaban a punto de morir en esa iglesia de Sardis y pronto desaparecerían si no se arribaban y se los fortalecía, se reavivaban y se los fortalecía. El protestantismo de hoy está lleno de miembros que están muertos espiritualmente. Han suplantado en gran medida la fe y la consagración espiritual casi ha desaparecido. Pero la fe muerta solo puede producir obras muertas. Tales obras pueden alcanzar la norma del cristianismo en el hombre, pero no son perfectas ante Dios. No están a la altura de sus requisitos. El llamado al protestantismo moderno es despertar y estar alerta antes de ser sorprendido por un desastre repentino e inesperado. ¿Qué dice Efesios 5:14? Este es el llamado que nos hace el apóstol Pablo a nosotros que decimos ser el pueblo de Dios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. El mismo mensaje de la iglesia de Sardis. Y te alumbrará Cristo. Apocalipsis 3:3 dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El periodo de Sardis llega hasta el momento del juicio y la venida de Cristo. La venida secreta del juicio
en la hora que no pensáis. Y la visita de un ladrón en la noche se menciona en Mateo 24, 40 al 44, Lucas 21, 34 al 36 y Primera de Tesalonicenses 5, el 3 al 5. Así como los ciudadanos de Sardis, demasiado confiados y satisfechos en sí mismos, fueron sorprendidos y sobrepasados por los juicios, así también el mundo religioso en el tiempo del fin será sorprendido por una abrumadora sorpresa debido a la falta de vigilancia. Apocalipsis 3:4, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Unas pocas personas. Tal como en todas las demás épocas de la iglesia cristiana anteriores a Sardis, esta también tenía unas pocas personas fieles a los principios de Dios. Cristo dice acerca de ellos que no han manchado sus vestiduras, tal y como acabamos de leer. Así que aún en esta época difícil de la iglesia, había una minoría que se mantuvo fiel a Dios y apartada de la corrupción y del estancamiento espiritual. Es importante mencionar que a lo largo de la historia de este mundo, Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Recuerde, por ejemplo, a Set, a los constructores del templo en la época de Esdras y Nehemías, a Abraham, Isaac, Jacob, José, los discípulos de Cristo, Elías o Daniel y sus 3 amigos o sus 3 compañeros, etc. He aquí unos ejemplos de los hijos fieles de Dios durante la época histórica de Sardis. Vemos uno de ellos, George Fox, 1624-1691, fundador de la iglesia de los cuáqueros. Vivió en una época de grandes movimientos sociales. Se rebeló en contra del consenso religioso y político al promover un enfoque poco usual del cristianismo. Su diario es una lectura popular aún entre quienes no son cuáqueros, debido a su forma de narrar su recorrido personal. Fueron hombres que Dios usó, aunque no tenían todo el conocimiento de la verdad en esa época, pero se levantaron en contra de las falsas doctrinas promovidas por Roma papal en ese entonces. John Bunyan, 1628-1688, teólogo, bautista, escritor, predicador y novelista. Sus obras de literatura, El Peregrino y Gracia Abundante, ha inspirado a multitud de cristianos. La recompensa prometida a esta iglesia de Sardis. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermosa promesa: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay unos que se preocupan por tener sus nombres escritos en la iglesia, pero tenemos que preocuparnos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. La iglesia de Sardis tenía algo, de acuerdo a Apocalipsis 3:4, tal como también la iglesia de Éfeso había tenido algo, de acuerdo a Apocalipsis 2:6. A pesar de las acusaciones en su contra, estas dos son las únicas de las 7 iglesias que tenían algo en su favor. Y son justamente estas dos las que recibieron la promesa de vida de manera específica. Éfeso recibió la promesa del árbol de la vida, de acuerdo a Apocalipsis 2:7. Sardis recibió la promesa del libro de la vida, de acuerdo a Apocalipsis 3:5. Ambas iglesias comparten el banquete celestial de manera simbólica. Éfeso recibió el derecho de comer del árbol de la vida, de acuerdo a Apocalipsis 2:7. Sardis recibió vestiduras blancas relacionado a la fiesta y celebración de la boda del Cordero, de acuerdo a Apocalipsis 3:4 y 5. Maravilloso. La promesa al remanente fiel de Sardis es triple. Número 1, serían vestidos con las simbólicas vestiduras blancas de la victoria, o sea, el carácter de Cristo, la justicia de Cristo. Número 2, sus nombres no serían borrados del libro de la vida. Y número 3, Cristo confesaría sus nombres delante de su Padre y de los ángeles. Los nombres de los miembros de la iglesia de Sardis que estaban espiritualmente muertos
no pudieron ser retenidos en el libro de la vida. Cuando termine el juicio investigador, queridos hermanos y hermanas, que está tomando lugar allá en el santuario celestial, que comenzó al final del gran periodo profético de Daniel 8:14, 1844. Cuando termine ese juicio investigador, solo los nombres de los que estén espiritualmente vivos se hallarán registrados en el registro familiar en el cielo. El libro de la vida es para los nombres de los vencedores en la guerra contra el mal, de acuerdo a Apocalipsis 20, 12 y 15 y Apocalipsis 21, 27. Por otra parte, los nombres de los hipócritas y los apóstatas, junto con sus buenas obras registradas, serán borrados, de acuerdo a Éxodo 32, 32 y 33 y Nehemías 13, 14. O bien el nombre es borrado del libro de la vida, o los pecados son borrados de los libros de registro. Noten lo que dice Hechos 3:19, palabra del apóstol Pedro. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si tus pecados y mis pecados no son borrados de los registros del cielo un día, nuestros nombres serán borrados. Al final del juicio investigador serán borrados del libro de la vida. O sea, perderemos nuestra herencia inmortal. Ojalá que ese no sea el caso de nosotros en esta hora. Solo los pecados de aquellos que confiesan abiertamente a Cristo como su abogado serán borrados. Noten lo que dice Mateo 10, 32 y 33, palabras de Jesús. Mateo 10, 32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y confesar a Cristo no es solamente decir, yo soy cristiano y voy a esta iglesia todos los sábados. Confesar a Cristo es revelar a Cristo en nuestros caracteres ante el mundo que nos ve y nos observa. Versículo 33 de Mateo 10. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres. Con nuestro mal testimonio podemos negar a Cristo, podemos negar que Cristo vive en nosotros. El que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es el mensaje final a la iglesia de Sardis? Dice que el que venciere será vestido con vestiduras blancas y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Apocalipsis 3:5, lo acabamos de leer. Elena G. White escribió estas palabras para ir terminando. Prestemos mucha atención a esta declaración. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, arrepentimiento no es solo decir yo te he fallado, Señor, perdóname, es apartarnos del pecado. En caso de que todavía en los registros del cielo aparezcan pecados que no nos hayamos arrepentido de ellos y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros en esta hora. El conflicto de los siglos, página 537, capítulo 29. Le recomiendo, si usted es de la fe adventista, que lea ese capítulo. Se llama El juicio investigador. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Y finalmente, si no hubo un verdadero arrepentimiento y no hubo un abandono del pecado y no hubo perdón por parte de Dios, finalmente ese nombre será borrado del libro de la vida. El conflicto de los siglos, página 540, el mismo capítulo 29, el juicio investigador. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor no quiere que tú y yo sigamos muertos en delitos y pecados, aunque vayamos a la iglesia toda la semana. Satanás no se preocupa que usted y yo vayamos a la iglesia cada semana o cuantas veces haya culto en nuestras respectivas iglesias. Satanás quiere que ustedes y yo vivamos en delitos y pecados, porque él sabe que el cristiano que está viviendo en desobediencia, que está viviendo todavía como vive el mundo, está muerto espiritualmente. Y por lo tanto,
Al final del juicio investigador, ese nombre será borrado del libro de la vida del Cordero. No permitamos que eso suceda hoy en estos momentos en nuestras vidas. Apocalipsis 22:14, la versión antigua. ¿Qué nos dice este texto? Este texto todos lo conocemos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Solo los fieles, solo los que permitieron que Cristo morara en sus vidas, solo los que vivieron la vida de Cristo en sus corazones fueron fieles a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque a través del poder de Cristo morando en ellos, les dio el poder para obedecer cada uno de esos 10 preceptos. Esos podrán un día entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Y como vemos en esa imagen, están vestidos de ropas blancas que representan la justicia de Cristo, o sea, la vida de Cristo que moró en sus vidas. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Siempre termino con este texto bíblico, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz, ¿has oído la voz de Dios a través de este programa de hoy? Y abre la puerta, o sea, la puerta de tu corazón, tu vida. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús no forza la entrada a tu vida y a tu corazón. La decisión la tienes que tomar tú hoy, querido hermano y hermana que me escuchas, si quieres alcanzar un día la vida eterna. Dejar que la vida de Jesús more de hoy en adelante en tu vida para que no sigas siendo una persona muerto o muerta espiritualmente hablando. Jesús toca la puerta de tu corazón y de mi corazón en esta hora. ¿Lo dejaremos entrar? Ya muy pronto Jesús se alejará completamente de esa puerta y ya no tocará más. Si hoy has escuchado la voz de Jesús apelando a tu corazón, ¿por qué no oramos juntos y al orar, entrégale tu vida a Jesús? ¿Qué te detiene, querido hermano y hermana que me escuchas en esta hora? ¿Algún placer mundanal que todavía estás acariciando en tu vida? ¿Algún ídolo todavía en tu corazón? ¿Es más importante ese ídolo acariciado o ese placer mundanal que el galardón de la vida eterna que Cristo quiere darte a ti y a mí en el tiempo del fin? El juicio investigador está a punto de terminar. Cuando se termine esa obra en el cielo, la gracia se cerrará finalmente para toda la raza humana y ya no habrá oportunidad de salvación ni de perdón, y ya, aunque se arrepientan las personas, no habrá oportunidad de perdón porque ya será demasiado tarde. Acepta a Jesús como tu Salvador personal en esta hora. Entrégale tu corazón a Él y deja que Cristo more diariamente en tu vida. ¿Y a través de qué? Jesús mora en tu corazón y en mi corazón a través del poder del Espíritu Santo y por supuesto a través del alimento espiritual que es la vida de Cristo que viene directamente de esa bendita palabra que Roma papal aniquiló por 1260 años. Por eso Dios levantó hombres fieles que tal vez no conocieron toda la verdad que tú y yo hoy conocemos, como Martín Lutero, como Juan Hus, como Calvino, como Jerónimo, en fin, como Wycliffe, allí en Inglaterra, y todos estos grandes reformadores para que llevaran esta luz de la palabra de Dios a todas las personas. Hoy tú y yo tenemos un ejemplar de la Biblia en nuestros hogares. ¿Quién te impide leerla hoy? ¿So pena de muerte? Hay una ley tal vez aquí en este país que diga que el que lea la Biblia va a ser condenado a muerte. Esas personas dieron su vida, derramaron su sangre para que tú y yo pudiéramos hoy tener este maravilloso don que son las Escrituras. ¿Por qué no volver a la Escritura? La iglesia carece hoy de la bendita palabra de Dios, de la verdadera enseñanza, detrás de los púlpitos de la mayoría de las iglesias del mundo protestante. Por eso es que dice esa última parte del versículo de Apocalipsis 3:1, hablando de Sardis: tienes nombre que estás viva, pero estás muerta. ¿Por qué? Porque se ha reemplazado el mensaje de la palabra de Dios
por dichos de los hombres, cuentos, anécdotas, historias y chistes que hacen reír a la congregación. Esa iglesia está muerta espiritualmente y no se da cuenta. Que Dios tenga misericordia de cada uno de esos miembros de estas iglesias y de sus ministros, porque le van a dar una cuenta muy grande a Dios en el día del juicio por esas almas que tristemente no van a ser reconocidas como pueblo de Dios en esta tierra. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, gracias por su palabra en esta hora. Pedimos, Señor, en esta hora que el Espíritu de Dios nos haya hablado a través de este mensaje de hoy. Sabemos que todos estos acontecimientos que se cumplieron en cada una de estas iglesias del libro de Apocalipsis se volverán a cumplir en la etapa final de la iglesia de Cristo en esta tierra. Satanás va a lanzar su último ataque final, como dice Apocalipsis 12:17, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las Sagradas Escrituras, que son la base de aquellos que dicen ser hijos e hijas de Dios. Padre Celestial, permita que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pueda cruzar fronteras y que nosotros hayamos podido entender de la importancia, Señor, de prepararnos, porque el juicio investigador está en sesión y muchos hoy no lo saben. Los pastores se han encargado de reemplazar la verdad bíblica, la bendita palabra de Dios, esta bendita palabra que los reformadores de la edad de la época de Sardis o de la iglesia de Sardis dieron sus vidas, derramaron su sangre para que todas las personas, todos los seres humanos pudieran conocer de esta luz. Hoy está siendo rechazada. Desde detrás de los púlpitos de estas iglesias que dicen ser el pueblo de Dios, no se habla ya de las Sagradas Escrituras. Lo único que se oyen es historias y cuentos, anécdotas que entretienen a los miembros cada semana. Padre Celestial, tenga misericordia de estos líderes religiosos y de estas personas que predican y que se paran detrás de un púlpito. Acompáñenos, Señor, el resto de este día de preparación. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, como siempre, quiero darle las gracias una vez más por su fiel sintonía. Espero que este programa de hoy nos haya puesto a reflexionar y nos demos cuenta de que estamos muy cerca al tiempo del fin. Con el favor del Señor, si Dios me da el don de la vida, el próximo viernes vamos a continuar con estas últimas 2 iglesias que nos faltan de estas 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Así que no se pierda el programa de la semana pasada, con el favor del Señor. Antes de despedirme, quiero recordarles de que mañana sábado nos estamos reuniendo en nuestra iglesia local. Ahí aparece la dirección en vuestras pantallas. Si usted está cerca de la ciudad de Tampa, aquí en el estado de la Florida, y desearía visitarnos y congregarse con nosotros, ahí en esa dirección predicamos verdad presente, palabra del Señor, cada sábado. Abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana. Y pues tenemos un hermoso servicio de canto para la gloria de Dios, una hermosa apertura de la palabra de Dios también, y una hermosa lección. Una lección, queridos hermanos, que nos lleva a hacer cambios en nuestra vida. A partir de las 11 de la mañana o un poco después de las 11, recuerden de activar la campanita con todas las notificaciones para que así le llegue la notificación cuando esta señal ya esté saliendo en vivo. A partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, estaremos nuevamente saliendo en vivo con el favor del Señor por nuestras 3 plataformas: El Heraldo, El Tercer Ángel, en YouTube, en Facebook y en Rumble. Mis queridos hermanos y hermanas, me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.
tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando